Bueno, vamos a comenzar. Pido por favor a todas y a todos que silencien los micrófonos. Y bueno, un gran gusto verdaderamente tenerlo a José Miguel Guzmán hablándonos de este tema de los efectos directos e indirectos en la mortalidad y la salud. Yo no voy a perder tiempo hablando yo, porque todas y todos vinieron a escucharlo a José Miguel. Simplemente decir que es un gran lujo para la Asociación de Estudio de Población de la Argentina tenerlo aquí. José Miguel hizo su doctorado en demografía en la Escuela de Demografía de Montreal y fue premiado en 2017 por la Unión para el Estudio Científico de la Población. Lo que dijo la Unión en la entrega de ese premio creo que resume parte. Es imposible hablar del poco espacio, digo, de la cantidad de antecedentes de José Miguel, pero la Unión lo premió por la contribución a la comprensión de los problemas de la población y a la relevancia que eso tiene para las políticas y los programas nacionales. Ha publicado 20 libros, más de 50 artículos en revistas de reconocido prestigio, y también se destaca la intensa formación de demógrafos en América Latina, el Caribe y África. Se estima más o menos en una cifra superior a las 400 personas de formación de recursos humanos. Bueno, y digo, este es la pequeña y cortísima bio de José Miguel, y vamos a pasar a agradecer la aceptación de José Miguel de hablar acá ante la AEPA, ante miembros de la AEPA y público en general, porque tenemos público de universidades, de distintas instituciones, y agradecer también a los miembros de la comisión directiva de EPA, que trabajaron muchísimo. Voy a nombrarlos a Carla, Florencia, Julieta, Jimena, Fernanda, Mariana, Gustavo, Georgina, Laura, que hicieron, esto es un trabajo muy intenso, y bueno, estamos aquí y tenemos el placer de escuchar a José Miguel. Te paso la palabra. Muchísimas gracias, José Miguel, por haber aceptado esta invitación. Gracias, es un placer, como te dije hace unos minutos, haber sido invitado por ti, haber sido invitado por AEPA a estar con ustedes esta tarde, este viernes en la tarde. No sé cómo estará por allá, pero aquí está una tarde muy linda, muy soleada. Así que buenas tardes a las y los colegas de AEPA, buenas tardes a las colegas y los colegas y las amigas y los amigos que no son de AEPA, pero que por ahí están y que vienen de diferentes lugares. Incluso estaba mirando que, aparte de colegas que ya hay, de amigos que conozco, también hay algunos amigos y colegas de República Dominicana. Así que me da mucho placer estar con ustedes y aprovechar esta oportunidad para contarles un poco qué es lo que yo he estado viendo en los últimos tiempos en los últimos meses, específicamente de ver cuál es el impacto demográfico del COVID y cómo eso nos ha cambiado la vida a todos. Voy a tratar de ver si puedo. Este grupo McKinsey, esta compañía consultora, ellos hablaron del COVID-19 como el The Great Reset, digamos que el reseteo, el gran reseteo de la sociedad, de la economía, de la industria, de las personas. En diciembre de 2019 estábamos todos celebrando, el 31 de diciembre, el fin del año y haciendo nuestro pronóstico para este año. No sabíamos que estábamos previo a lo que sería una catástrofe, como lo que ha pasado en este momento, en que el año sencillamente, el mundo sencillamente se detuvo. Es algo insólito y importante porque nos pasa a nosotros en este momento de la vida, en diferentes momentos del ciclo de vida de cada uno de nosotros, con un impacto muy específico y muy diferente, pero lo increíble es que de alguna manera todo el mundo ha estado afectado por lo mismo
y en todo el mundo hubo medidas para que la gente no saliera, se disminuyera el acercamiento social y las visitas y todo lo que cambió con las relaciones humanas en este año. Digamos que cuando estemos en el 2021 vamos a decir antes y después del COVID. Esperemos que podamos decir después del COVID. Claramente el drama aún no termina, pero bueno, hay un gran camino adelante. Y es importante reconocer aquí que hay un largo camino para la investigación y el desarrollo de conocimiento en términos de nuestra resiliencia y capacidad de adaptación. Y esto es importante porque nosotros estamos afectados todos por un gran cambio, que es el cambio climático. Y el cambio climático va a requerir, o está requiriendo ya, el desarrollo de resiliencia y capacidad de adaptación. Esta presentación se inscribe entonces en este proceso. Algunos estudios pioneros han mostrado que el efecto del COVID en la esperanza de vida no sería tan grande como uno podría imaginarse. Digamos que esto podría malinterpretarse como si los efectos del COVID en la mortalidad no fueran tan importantes. Lo que yo trato de hacer aquí es de considerar un marco más amplio que considere lo que sabemos en este momento sobre los efectos directos e indirectos y también sobre el carácter de corto y largo plazo de los efectos de la pandemia. Hay una complejidad en los efectos del COVID en la mortalidad y la salud que voy a tratar de poner aquí a través de unos diagramas, porque eso permite mirar mejor de la perspectiva de lo que son los efectos del COVID en la mortalidad. La pandemia del COVID-19 llegó a principios de este año, comenzó a afectar, comenzó a verse que a personas eran infectadas y esa infección se veía que conducía o a que la persona sobreviviera y por tanto pasaba a ser una persona que había sobrellevado el COVID pero habría sobrevivido los efectos de este, o que la persona muriera. Y esto es lo que nosotros llamamos letalidad, como ustedes saben, que es la probabilidad de que una persona que adquiera, en este caso, una infección del COVID, muera por esa causa. Aquí yo he puesto que estamos hablando de muerte causada directamente, es decir, muerte que dependen específicamente del COVID. Y esto es importante porque no siempre esto es una definición tan sencilla. En muchos casos, sobre todo porque el COVID está asociado a comorbilidades y a veces no se sabe hasta dónde fue la comorbilidad o la diabetes o la hipertensión que lo causó o fue directamente el COVID. Pero aquí estamos hablando de muerte causada directamente por el COVID y menciono confirmada y no confirmada porque es también una distinción importante que ya vamos a ver más adelante que tiene implicaciones. Entonces, lo que nosotros normalmente vemos, este es el esquema simple de lo que vemos, una pandemia que produce infecciones y que hay personas que sobreviven a ella y personas que mueren. Luego queremos ver cuál es el impacto directo de corto plazo en la mortalidad y en la esperanza de vida. Hay una cosa que sí quiero mencionar, y es que se han encontrado algunos casos en que personas que tienen el COVID vuelven a infectarse. En términos de literatura científica hay dos casos comprobados, uno en Hong Kong y otro recientemente, creo que hace 2 días en Nevada, en que son casos que han sido científicamente comprobados, en el cual una persona tuvo y vuelve a tenerlo. Y también se hipotetiza que incluso cuando haya una vacuna, puede ser que unas personas vuelvan a tenerlo, como lo que pasa con la influenza. Es decir, que los anticuerpos que produce el organismo no tengan una duración tan larga y por tanto haya que volver a vacunarse, o que haya nuevas versiones, nuevas cepas del coronavirus que pueden afectar. Obviamente, una vez que se determina una vacuna, se supone que vamos a eliminar la probabilidad de esa infección y por tanto este ciclo no aparecería. Y de eso se trata esta carrera que hemos visto en los últimos meses, de quién produce primero una vacuna que sea suficientemente eficaz para que termine la infección o minimice los efectos que tenemos en ella. Pero también sabemos que aquellas personas que sobreviven tienen secuelas. Y esas secuelas podrían tener impacto de largo plazo. Tienen impacto de corto plazo, pero también podrían tener impacto de corto plazo, de largo plazo en la morbilidad. Por ejemplo, causando discapacidad y aumentando los riesgos de mortalidad y obviamente impactando la esperanza de vida. La verdad es que esta área está todavía
en desarrollo y sabemos muy poco. Pero viene la segunda parte. Hay efectos indirectos del COVID. Primero, la accesibilidad a los servicios de salud, la posibilidad de ir a un hospital, la posibilidad de recibir una atención, de llamar a un médico y que el médico te reciba, de que puedas salir de tu casa si no hay demasiadas restricciones, la posibilidad de hacer una cita que había pendiente, una cirugía que estaba pendiente. Todo eso cambió con el COVID. Y mucha gente que tenía incluso planificado sus seguimientos de salud tuvo que dejarlo momentáneamente, por un lado. Y por otro lado, ha habido deficiencia en los servicios de salud en países, sobre todo más pobres. Han volcado toda la capacidad del Estado en términos del Ministerio de Salud a atender los casos del COVID, con un descuido hacia los casos que no son COVID. Con eso pueden haber muertes causadas, yo llamaría muerte causada indirectamente por el COVID. El COVID no fue el responsable directo, pero fue que él creó las condiciones para que esa persona muriera en un momento en que no estaba previsto que esa persona muriera, por decirlo de alguna manera. Hay otros efectos también. Sabemos, por ejemplo, sobre todo en las personas mayores que han sido las más afectadas. Hay muchos efectos en términos de soledad, aislamiento, y eso podría también causar mayores complicaciones en términos de la morbilidad. Por eso es que yo sistematizo acá este esquema con los aspectos primero de largo plazo y el efecto de corto plazo. Y también hay una línea que aparece aquí, porque estos efectos de corto plazo, indirectos del COVID, en términos de accesibilidad de servicios, pero también de efecto a nivel económico, acceso a un empleo, seguridad, todos esos efectos van a impactar, sin duda, la calidad de vida de las personas que sobreviven al COVID. Como decía, no sabemos mucho sobre las secuelas, y quería también mencionar que hay algunos aspectos positivos del COVID. Uno de estos aspectos positivos está el desarrollo de nuevas vacunas. Por un lado, la rapidez con que las vacunas han sido desarrolladas. Hoy escuchaba al doctor Anthony Fauci de Estados Unidos, que él decía que lo que se está haciendo en 6 meses es un proceso que duraba 4 años. Es decir, ¿cómo han entrado? Por diferentes razones. Obviamente hay muchas compañías involucradas que están beneficiándose de enormes inversiones que ha hecho, por ejemplo, en el caso del gobierno de Estados Unidos, el de Inglaterra, pero la rapidez con la que las vacunas se han desarrollado es insólito. Y eso es algo que va a servir en otras áreas. Incluso el doctor Fauci estaba hablando de que claramente tenemos ya que desarrollar una vacuna para el HIV. Es decir, tenemos que ser más eficientes con el tratamiento de la tuberculosis y de la hepatitis. Entonces, hay unos efectos que tienen que ver con este desarrollo científico médico. Va a tener sin duda un impacto en otras enfermedades y puede ser positivo. Nadie usaba mascarilla en América Latina, en Asia era mucho más común, pero la diseminación de la influenza es causada básicamente por el contacto estrecho y el no uso de mascarilla. En este momento la gente ya, el uso de mascarilla se volvió algo que va a ser parte de una cultura. Seremos más cuidadosos en el futuro. Y una cosa muy importante, estamos tomando conciencia de nuevas pandemias. Ya no es como que la nueva pandemia va a aparecer y hay una película de Netflix anunciándola, pero la gente la ve como si fuera un espectáculo. No, ahora ya lo hemos vivido y sabemos lo que significa y sabemos el impacto que tiene. De tal manera, eso es algo que estamos queriendo también como parte de nuestros anticuerpos sociales. De tal manera que si vemos el efecto de la mortalidad solamente a través de las muertes directas causadas por el COVID, estaríamos perdiendo una parte importante de lo que son los efectos demográficos del COVID en la mortalidad y la salud. Entremos más entonces a medir ese efecto en la mortalidad. Estamos hablando de que necesitamos conocer las muertes causadas directamente y las muertes causadas indirectamente. O sea, ¿cómo contamos las muertes por sexo y edad? ¿Cuántas personas han sido infectadas por el SARS-CoV-2? ¿Cuántas muertes se han producido? Nadie conoce la cifra exacta. En algunos países la información es un poco más confiable, en otros no tanto. Las y los que trabajamos en demografía estamos acostumbrados a este tipo
de realidad. No es la primera vez que tenemos que trabajar con datos incompletos y datos imperfectos. Ha sido parte de nuestra cultura en la formación que hemos tenido en las universidades o en los centros donde hemos estudiado, trabajar con datos incompletos. Lo único que esta vez es un poquito más complicado, no solamente por el fenómeno en sí, sino también por la multiplicidad de actores que han entrado en juego. ¿Qué pasa con cómo sabemos cuál es el número exacto entonces de casos y de muertes? Si sabemos que ya no son tan exactos, ¿cuáles son las causas de eso? ¿Qué podemos decir? Bueno, en primer lugar, una de las razones no tiene que ver con la mala calidad, con la no disponibilidad de recursos humanos en las oficinas que miden la incidencia de la pandemia. Tiene que ver con el carácter mismo de la pandemia. El carácter asintomático de la infección, en cierto caso, hace difícil que a menos que nosotros tengamos un testeo bastante grande de la población, podamos determinar si esa persona estuvo infectada o no. Y se estima, aunque esta cifra es muy variable y no está todavía validada completamente en la literatura científica, pero se estima que entre un 18 y 31%, incluso he visto algunos casos de 39%, de todas las infecciones serían asintomáticas. Es decir, si no hacemos un test no vamos a ver que esa persona tuvo, por lo tanto no la vamos a contar como casos de infección. El otro factor importante tiene que ver la falta amplia de cobertura de los test, y eso es muy variable por país. Incluso hay países que dicen, no, vamos a testear solamente a aquellas personas que tienen síntomas, o vamos a testear en forma mucho más amplia la población. No sabemos. Tremendamente importante es la falta de sistema estadístico de seguimiento de epidemias y pandemias. Es impresionante, y yo estoy impresionado con el hecho de que no tengamos sistemas. No tenemos una capacidad para hacer un monitoreo. Los ministerios de salud que tienen a veces sus unidades han estado presionados para desarrollar sistemas en muy corto tiempo. Incluso aquí en Estados Unidos, donde yo resido, la variedad, la diversidad de enfoques en diferentes estados es alarmante porque no existe un sistema. Me imagino, o sea, obviamente WHO, la OMS ha trabajado en eso y desarrollado, pero eso no ha sido algo porque nadie estaba seriamente preocupado por una pandemia. Perdón. Y un aspecto que ha influenciado mucho, sobre todo el trabajo de las personas que quieren medir el efecto de la mortalidad, es la mala o incompleta diseminación de los datos. Había empezado ya la pandemia, habían pasado 2 meses y yo trataba de buscar dónde puedo conseguir datos por sexo y edad. ¿Cómo podemos estar hablando de la pandemia y de sus efectos si no vemos la información por sexo y edad? Es como básico. Y no se conseguía información. Todavía hay muchos países que no publican esa información. No sabemos. Algo que es esencialmente básico y para los demógrafos y las demógrafas es esencial. ¿Cómo podemos construir una tabla de vida? ¿Cómo podremos calcular probabilidades de muerte, tasas de mortalidad, si no tenemos esa información desagregada? Entonces, hay incompleta diseminación de los datos o simplemente deficiente. Y a veces sencillamente falta, no hay. O, por ejemplo, se usan unas clasificaciones absurdas de la por edad, de grupos por edad, que no permiten realmente ver las diferencias importantes. Finalmente, lamentablemente, ha habido mucha politización de los datos, tanto en términos de cómo se definen las muertes o se definen los casos y cómo se disemina la información. En muchos casos, la información del COVID en muchos ministerios es tratado como secreto de Estado, cuando debería ser un valor público. Debería ser un derecho público el saber exactamente qué es lo que ha contado las instituciones del Estado sobre cuál es la incidencia de los casos y de las muertes. En el caso concreto de la muerte por COVID se agregan los siguientes: los cambios de definiciones de qué casos incluir. Eso ha sido algo impresionante a lo largo de toda la pandemia. Por ejemplo, se cuentan solamente las muertes confirmadas o todas. Y eso ha variado en el tiempo. En muchos casos, incluso Estados Unidos ya han comenzado, ya se cuentan
las muertes, aunque no han sido confirmadas por un test. Porque ¿qué pasaba? Mucha gente llegaba al hospital y moría. Se hacía el test. Moría, digamos, hoy. Pero el resultado del test iba a estar en 3 días. Entonces, ¿cómo se calcula, cómo se computaba esa muerte? Y muy importante, y en muchos países fue muy importante, Estados Unidos, sobre todo al principio de la epidemia, la subestimación del registro de muerte en residencia de personas mayores, muchas de las cuales no llevaban ninguna estadística, no reportaban los casos, o de repente no querían mostrar qué es lo que estaba pasando en sus instituciones. En términos del cambio de criterio, solamente menciono, el 7 de abril, la ciudad de Nueva York empezó a contar las muertes en casa, que no se contaban antes, recién el 7 de abril. El 17 de abril, en la ciudad de Wuhan, donde tuvo el foco del COVID, de repente aumentaron el número de muertes más del 50%, porque había una desconexión entre el sistema de hospitales y el sistema de seguimiento que tenía el país. Y en Estados Unidos, por mucho tiempo, no se contaban las muertes de muchas residencias de envejecientes y de hogares de ancianos. ¿Cómo se ha subsanado esta deficiencia? Por lo menos por ahora. En primer lugar, han habido esfuerzos de la comunidad científica por asegurar consistencia y coherencia en los datos de muertes. Una interesante que menciono también más adelante es cómo ha irrumpido en esta dinámica de recolección y muestra de datos entidades que no hubiésemos pensado eran responsables. Uno pensaría que serían los centros de investigación, las universidades, las instituciones nacionales del Estado, el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud o el CDC en Estados Unidos. Lo que resultó fue que no, con la excepción de Johns Hopkins, que fue una universidad que ha tomado muy serio el tema del seguimiento, pero los demás están los periódicos, el New York Times, Economist, Financial Times, el Wall Street Journal. Cuando vemos una serie de entidades, en este caso privadas, que no tienen nada que ver con el manejo de datos, se han convertido en aquellos que están recolectando datos y tratando de medir cosas que los demás no estamos midiendo. Y eso es algo realmente insólito, interesante, pero insólito. Un otro elemento, y eso está muy relacionado con lo que mencionaba el New York Times, es el uso de datos sobre la sobremortalidad en los casos de países que tienen buenas estadísticas vitales. Es decir, ok, perfectamente, no sabemos cuántas muertes hay por COVID, pero sabemos cuántas muertes de más han ocurrido si comparamos las muertes que esperaríamos en este momento del año y las muertes que han ocurrido. Esa diferencia debería ser debido a las muertes por COVID. ¿Qué sabemos nosotros en base a todos los datos que se han sido recolectados? Esto está basado en este proyecto de Global Health 50-50 y muestra, en primer lugar, que la mayor parte de las infecciones son infecciones en hombres, aunque hay un número no, digamos, importante de países también, alrededor de un 20%, en el cual el número de mujeres es mayor o no es tan distinto por hombre. Pero cuando vamos a las muertes, sí que claramente, con excepción tal vez de unos 5 países, en la mayoría de los casos, la mayor parte de las muertes son de hombres. Hay un efecto también de la edad, lo sabemos desde los primeros datos que nos llegaron de China sobre lo que había pasado con la epidemia, que mostraban la letalidad, variaba por edad y era sustancialmente superior en personas mayores. Pero con respecto a la infección, los datos han sido muy variables, porque la infección ha progresado en forma muy distinta en los diferentes grupos de edades. Los primeros infectados son aquellas personas mayores, posiblemente por la mayor exposición que tenía en países desarrollados porque vivían en residencias de ancianos y era muy fácil el contagio. Si vemos aquí, estos son los datos de Estados Unidos hasta hace 2 días, y nos muestra que las tasas de infección son muy bajas hasta los 18 años. Antes de los 20 es muy baja comparada con el resto. Luego sube en forma notable a partir de los 18, que cuando ya aquí a los 21 se hace mayor de edad, en muchos países los 18, en el cual hay una mayor exposición. Al principio, esta tasa de infección de los jóvenes era muy baja, pero luego estos jóvenes comenzaron a salir, a interactuar y a traer, ellos contagiarse y traer también el contagio a sus casas. Y vemos cómo disminuye con la edad y luego vuelve a subir de nuevo
en las últimas etapas de la vida. Esto es un patrón muy parecido en la mayor parte de los países. No es exactamente igual. Hay algunos países que la tasa de contagio de niños es mucho más elevada. Hay unos países en que es mucho más plana esta diferencia, pero este es básicamente el patrón. Ahora, este patrón está influenciado por, como decía, el nivel de interacción social de las personas, no necesariamente por la mayor exposición, con excepción de los niños, que al parecer están especialmente protegidos en términos de su anticuerpo para repeler la infección. Pero en el resto de los adultos, en principio, no está comprobado que hay una diferencia per se en la tasa de infección, sino que esta tasa de infección sería diferente por el efecto de la interacción social. Sin embargo, en términos de mortalidad y más aún de letalidad, lo que vemos nosotros es claramente un patrón de aumento de la mortalidad con la edad, sobre todo a partir de los 80, 85 años, en que definitivamente se dispara y los niveles son muy elevados. Cuando comparamos nosotros estos valores así, nos perdemos un poco de perspectiva, porque aquí tenemos valores que en términos absolutos pueden ser diferentes, pero en términos relativos no son tanto. Por eso yo preferí hacer el mismo gráfico en una escala semilogarítmica para ver básicamente la diferencia relativa. Y creo que vemos más claro ahí cómo la diferencia relativa en términos de la tasa de infección por edad no son tan grandes como la veíamos en el gráfico anterior, y cómo la tasa de mortalidad y la tasa de letalidad aumentan claramente con la edad. Si vemos no sé si ustedes lo ven como morado, pero si no azul, tenemos la tasa de mortalidad. Y ustedes pueden ver que a partir de los 18 años es una línea recta. Es interesante porque eso se da casi en todos los países. En la escala logarítmica es una línea recta. Y eso es importante porque a la hora de predecir, de proyectar el impacto, va a ser mucho más fácil la modelización que podamos hacer de eso. Pero hay un efecto también combinado de sexo y edad. Esto lo hice para la información de España. También tomé la tabla de mortalidad de España del 2018 y vi cuál era la diferencia por sexo. Y claramente podemos ver que los hombres en la tabla de mortalidad hay una sobremortalidad masculina en todas las edades. Son las líneas que están encima. Y luego tenemos las líneas que corresponden a la mortalidad por COVID. Esto también es un gráfico semilogarítmico para poder ver las diferencias y la diferencia relativa entre los dos tipos de tasas, porque las tasas de COVID son sustancialmente más bajas que las tasas totales. Y vemos aquí, vemos aquí entonces que se repite el patrón de sobremortalidad por edad que observamos, se repite con el COVID. Y también vemos lo que decíamos antes con respecto a la mortalidad por COVID, que básicamente es una línea recta. Aquí al final disminuye un poco en el caso de España y sobre todo en el caso de los hombres. Es interesante ver lo que pasa con la sobremortalidad masculina. La sobremortalidad masculina no es constante, sino en el caso del COVID especialmente, ustedes pueden ver que sube notablemente, sobre todo en las edades entre 55 y 75 años. Pero es interesante ver ese patrón. Este es un estudio con la tasa de infección, no es con la tasa de mortalidad, pero nos ayuda a ver también la diferencia de la sobremortalidad, la tasa de sobreinfección, digamos, de los hombres con respecto a las mujeres. Y ahí vemos nosotros que en el caso de las infecciones, la tasa está por debajo de 1 en las edades jóvenes. Significa que en las edades jóvenes, básicamente, hay mucho más mujeres que se infectan relativamente por edad que hombres. Sin embargo, como las cifras son más bajas de infección, a nivel nacional, luego a nivel total, luego tenemos que hay mucho más hombres que mueren que mujeres. Vemos que solamente a partir de los 50, 60 años que la mayor parte de estos países europeos comienza a haber una sobreinfección de hombres que de mujeres. Entonces, después de ver esto, ¿qué podemos hacer para conocer mejor el número de muertes, incluyendo las muertes indirectas? Bueno, claramente, si tenemos deficiencia en la medición, yo decía,
tenemos que tratar de ver cómo podemos calcular el exceso de mortalidad observado respecto a la muerte que se produjeron en año anterior o años anteriores. Y mencionaba las diferentes, digamos, fuentes para usar esto. Este es el New York Times, esto es de ayer. Ellos han hecho una actualización al 11 de septiembre de esta cantidad. Y ellos calculan que hay aproximadamente a nivel mundial de todos los países 263.000 muertes que ellos dicen que están perdidas. Es el número de muertes que habrían ocurrido causadas por el COVID, pero que no han sido contadas. Entonces, la forma que han hecho es justamente graficar, y esto lo han hecho otros demógrafos también, es graficar cuál serían las muertes esperadas y cuál serían las muertes que se han producido por COVID. Las diferencias nos darían entonces una idea de la sobremortalidad por COVID. Esta es una mirada mucho más cercana al caso de países de América Latina, aunque tiene también el caso de Moscú y Yakarta y Portugal y Sudáfrica, pero básicamente tiene Brasil, tiene Perú, lamentablemente no tengo Argentina acá, tiene Chile, y yo quise calcular cuál era el total de muertes que ocurría en cada uno de esos países y qué porcentaje entonces de las muertes estaríamos no considerando. En el caso de Brasil, que ocurren alrededor de 1.400.000 muertes por año, las muertes en exceso serían un 7%, pero en Perú nos llevaría un 42%, en Bolivia un 20%, en Ecuador 31%, en Colombia 6%, en Chile 9%. Tenemos que eso sí tomar esta cifra con mucha cautela, porque nosotros sabemos perfectamente la dificultad y la deficiencia que tienen los sistemas de estadísticas vitales. Y sabemos que en algunos países como Perú o Ecuador, la cobertura de las muertes en nivel de los registros vitales puede ser mucho más baja y por tanto podríamos estar exagerando la magnitud de la sobremortalidad por COVID. Pero es un enfoque interesante. No sé si todavía ya se ha aplicado en el caso de Argentina. En el caso particularmente creo que en Argentina tendría sentido hacerlo en Buenos Aires, que es donde se han concentrado la mayor parte de las muertes. Miremos un poco ya en forma más concreta en términos de los impactos en la esperanza de vida. Y la verdad es que no sabemos la magnitud de este efecto. Los estudios realizados hasta este momento tienen diferente cobertura geográfica, usan diferentes metodologías, así que no son estrictamente comparables. Por otro lado, la pandemia sigue vigente. El cálculo que hagamos en este momento del impacto es un cálculo provisional. En muchos países claramente sí, la pandemia comenzó a disminuir, pero incluso en algunos países de Europa, he escuchado en estos días que hay un nuevo aumento. Vimos lo que pasó, por ejemplo, en Chile o en Estados Unidos, que después que venía bajando y luego hubo una subida que incluso llevó el número de contagiados y el número de muertes mucho más alto de lo que ya se había vivido antes. Entonces, estamos en el medio del proceso. Por tanto, estimarlo ahora es una estimación que va a ser siempre provisional. ¿Y qué sabemos en base a esto? Bueno, yo he estado revisando un poco la literatura y he encontrado algunos estudios, no voy a hablar de todo, pero algunos que me parece que se han hecho con una metodología, siguiendo una metodología más estricta. Está un estudio en el caso de España en que calculan la tabla de, digamos, una tabla de mortalidad sobreponiendo las muertes por COVID a la muerte por edad y sexo que ocurrieron en el 2018 y comparan entonces cuál sería la esperanza de vida agregándole esas muertes. Ellos calculan que alrededor de habría una pérdida de 0.7 años en hombres y 0.5 en mujeres. También calculan que la pérdida de los 65 años sería de 0.5 y 0.4 respectivamente. Esto es importante porque nos parece muy poco, 0.5 y 0.4, pero estamos hablando de la esperanza de vida a los 65 años. En cambio, la primera estamos hablando de la esperanza de vida al nacer. Hay un estudio que usa una metodología relativamente similar y calculó que en Madrid el efecto sería mucho mayor, de 1.9 años en hombres y 1.6 en mujeres. Y esto es porque en Madrid hubo una gran concentración de las muertes. Cuando estaba este estudio, básicamente se trata de medir efectos directos, porque estamos usando la información del COVID, no estamos usando otra información. Sin embargo, hay otro estudio
en este estudio hecho en Italia, es un estudio que mide los efectos directos e indirectos porque se basa en el estudio de la sobremortalidad. Comparan y toman 5 provincias más afectadas: Italia, Bergamo, Lodi, Cremona, Brescia, y una provincia en Emilia-Romagna, que es Piacenza. Algunos de ustedes van a saber pronunciarlo mucho mejor que yo, obviamente. Ellos calculan la esperanza de vida para el periodo de referencia y estima que los años perdidos iría como de 2 a 3.5 para hombres y de 1.1 a 2.5 para mujeres en las 5 provincias. Si buscáramos este mismo efecto a nivel de Italia, posiblemente volveríamos a la cifra más baja que hemos visto en otros países. Pero aquí se ve cómo, cuando focalizamos el estudio del impacto en las áreas más afectadas, vemos que el efecto en el promedio de vida es mucho mayor. Aquí está, por ejemplo, el dato del estudio, como ustedes pueden ver desde 2015, cómo venía aumentando, cambiando la esperanza de vida con algunas variaciones, pero cómo en el 2020 realmente hay un descenso brusco de la esperanza de vida. Hay otro estudio que usa otro enfoque, que es usar cuál sería la mortalidad que proyectada por el Instituto for Health Metrics and Evaluation, que han sido lo que han estado haciendo la proyección del número de casos y de muertes en Estados Unidos y en algunos otros países del mundo. Y ellos calculan para Estados Unidos una reducción de 0.66 años en la esperanza de vida. Ellos también calculan para otros países y el cálculo de ellos dice que iría aproximadamente de 0.7 en Francia y España, 1 en Estados Unidos y casi 2 años en Bolivia y Brasil. Otro estudio comparando el exceso de mortalidad respecto a 2017 calcula para Nueva York una pérdida de 5 años en la esperanza de vida. Creo que este valor tan elevado tiene que ver con 2 razones. En primer lugar, que creo que está calculando solamente para un periodo, no para el año completo. Y en segundo lugar, se trata de Nueva York, que fue un área en que hubo un efecto muy, muy grande, muy concentrado y sobre todo de la mortalidad. Aquí vemos el cálculo que ellos hacen, estos autores hacen, para diferentes países. Y mira, este es el efecto, la reducción de la esperanza de vida. Obviamente Brasil y Bolivia aparecen como los mayores, pero básicamente estamos hablando de menos de 1.5, de entre 0.6 hasta 1.5, básicamente. Otro estudio también realizado por el Pension Institute calculan que a los 75 años el impacto en el promedio de vida en Inglaterra y Gales sería apenas 0.1 años. Ellos tienen un enfoque muy diferente a los demás porque ellos tratan de ver cuáles serían las muertes que hubieran ocurrido. Es decir, ellos toman las personas 70 a 75 años y tratan de ver qué pasa si seguimos esa cohorte, cuál sería el impacto en esa cohorte específicamente de la mortalidad. Y ellos encuentran que muchas de las personas que murieron por COVID habrían muerto de todas maneras, por otras causas, porque estaban afectados por comorbilidades que lo hubieran llevado a morir muy rápidamente. Por tanto, el efecto que habría que medir sería mucho menor. Sin embargo, ellos calculan que habría un efecto importante, sobre todo acumulado entre 0.1, alrededor de entre 0.1 y 3 años para cohorte cuando tiene 75 hasta cuando llega a 85. Una cosa interesante de ese estudio es que ellos mostrarían que para esa cohorte habría un aumento de la esperanza de vida de los sobrevivientes. ¿Por qué? Por el efecto de selección. Es decir, dado que mueren muchas personas que en principio hubieran muerto después, los que quedan, los sobrevivientes, tienen una mayor probabilidad de sobrevivencia y por tanto, para los sobrevivientes la esperanza de vida aumentaría. Un enfoque también diferente, y hay que decir que está hecho por 2 demógrafos, Joshua Goldstein y Ron Lee, para Estados Unidos, y ellos lo que hacen más que estimar el impacto con el número de muertes reales, es decir, ¿qué pasaría si en Estados Unidos hubiera habido un aumento, hubieran muertes, murieran 125,000, murieran 250,000 o murieran 1 millón de personas? Y en base con esa información calcula cuál sería el impacto. Y el impacto que ellos calculan es que sería de
menos de un año, si fueran 250.000 muertos, en este momento Estados Unidos está alrededor de los 200.000 y muy probablemente va a llegar a los 250.000, o sea, estaríamos hablando de un año en la esperanza de vida al nacer. Y de 3 años, 3.3 años, si murieran 1 millón de personas. Un aspecto interesante en el estudio de ellos es que ellos calculan un nuevo indicador que ellos denominan envejecimiento temporal debido al COVID. Es decir, si las curvas, si lo que hace el COVID es solamente ponerle un extra a la mortalidad en todas las edades, eso significa entonces que yo puedo, si corro las curvas, voy a tener en un momento una superposición y eso me va a dar a mí el número de años en el cual esa curva se ha proyectado. Es decir, de alguna manera lo que está diciendo es, en este momento una persona de 65 años debería tener una mortalidad determinada. En este momento esa persona de 65 años tiene un plus de mortalidad debido al COVID. Por lo tanto, es como si hubiera envejecido prematuramente. Y él calcula ese envejecimiento prematuro también en Estados Unidos, cuál podría ser ese efecto. Me parece interesante el punto de vista del enfoque para buscar otros indicadores que puede ser también interesante a la hora de mostrar resultados. ¿Qué podemos concluir al final? Y con esto termino. No sabemos todo todavía, sabemos algo del impacto del COVID en la esperanza de vida. Nos faltan aún mejores datos y métodos seguros y estandarizados. Pero claramente lo que podemos ver es que hay un efecto de reducción del promedio de vida y que este es mayor cuando se cuentan las muertes directas e indirectas, no solamente cuando se cuentan las muertes directas. Una otra conclusión es que hay que mejorar sustancialmente la calidad y el tipo de datos que se recogen en una pandemia. Creo que los demógrafos, epidemiólogos, tenemos un rol muy claro en este momento. Tenemos que trabajar para hacer que se acuerden a nivel internacional, a nivel nacional, mecanismos estandarizados de captura, procesamiento, análisis y diseminación. Y estoy hablando de las 4 cosas porque las 4 cosas van unidas. No puede ser una y no otra, porque si no, entonces nos encontramos con la situación que nos hemos encontrado en este momento. Tenemos que poder diferenciar mejor los efectos directos de los indirectos, claramente. Hay que trabajar más en la medición de los efectos de largo plazo. Obviamente necesitamos estudios y encuestas de seguimiento. Y eso tiene que empezar ya. En este momento, hace creo que un mes o algo, estuve participando en un seminario organizado por la IOSP, que estaba Alberto Paloni, y él estaba proponiendo que comenzáramos a estudiar mujeres embarazadas para hacer cohortes de esas mujeres y ver el impacto de largo plazo en todos los aspectos, no solamente en el aspecto fisiológico, en el tema, sino también en lo que tiene que ver con rendimiento escolar y con el desarrollo de otras actividades. Entonces, hay que comenzar a estudiar ya, hay que comenzar a hacer seguimiento de esa cohorte de personas que fueron infectadas, que no fueron infectadas. Hay que comenzar a ver esos efectos de largo plazo. Otra cosa es que los servicios de salud para una pandemia, en el caso del COVID, que es especialmente agresiva con personas mayores, deben obligatoriamente estar adecuados a su situación particular, a sus arreglos de residencia y a sus necesidades específicas. En Europa, más del 95% de las personas que murieron por COVID son personas de 60 años y más. En algunos países como Brasil o República Dominicana o incluso Estados Unidos es un poco más bajo. En el caso de Estados Unidos, por la alta prevalencia en adultos, digamos, en adultos mayores pero jóvenes de comorbilidades como obesidad, como diabetes, eso ha hecho que en Estados Unidos han muerto también muchas personas entre los 50 y los 60, los 65. Pero en otros países no ha sido así. Como yo dije en una publicación en un artículo, una revista que va a ser publicada próximamente por la Fundación de la Comisión de Investigaciones Científicas de España, es que el COVID vino para llevarse a los viejos. Conociendo ya, como conocemos, cómo afecta a las personas mayores, hay que dar prioridad a acciones preventivas, de servicio y de apoyo a las personas mayores, porque su dignidad y sus derechos no pueden ser objetivo ni de olvido, y ahora más que nunca, dada la grave situación de la pandemia que estamos padeciendo. Y es preciso desarrollar también investigaciones de los efectos directos e indirectos del COVID en el personal de salud. El personal de salud
ha sido lo que más afectado ha estado. Y cuando hablamos, por ejemplo, del tema de género y el impacto que ha tenido en la mortalidad por sexo, uno de los temas claros que surge es la sobremortalidad femenina en el personal de salud, debido a que el personal de salud, sobre todo enfermeras, cuidadoras, son sobre todo mujeres. Hay que también hacer investigaciones a nivel de lo que pasa con el personal de salud. Todo esto nos lleva a pensar que tenemos un campo muy fértil para el conocimiento, un campo muy fértil que debe ser un aliciente para todos, para trabajar, para estudiar, para hacer estudios, investigaciones, sobre todo teniendo en mente que lo que concluyamos en esos estudios va a ser de utilidad, va a ser cambiar la vida de las personas para bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Excelente. Bueno, muy bien. Nos queda un tiempo para preguntas, algún comentario, alguna observación. Pueden participar. Yo en principio tengo una lista corta de preguntas que me gustaría hacerte, José Miguel. Tienen que ver, muchas de ellas que probablemente no tengan todavía una respuesta definitiva, pero me quedaron algunas preguntas de lo que fuiste planteando. La primera tiene que ver con, esto no me quedó muy claro cómo se hace el balance entre el efecto directo e indirecto cómo hacen estos estudios que calculan el impacto sobre la esperanza de vida. Pues vos dijiste en algún momento, bueno, se toma, el estudio es el de España, que toma la mortalidad en el año 2018 y le aplica la mortalidad por COVID, hace una especie de análisis contrafactual, digamos, y llega a la conclusión. Ahora, en eso está contemplado el efecto indirecto, porque ahí puede haber la gente está más quieta, entonces disminuye la mortalidad por otras causas, pero aumenta también porque el sistema de salud en muchos países está colapsado, entonces es probable que en ese balance esa sobremortalidad opere positiva o negativamente para la esperanza de vida. Me gustaría conocer cuál es tu observación sobre esa cuestión. Y el otro punto que me parece súper importante, ¿qué es lo que opinás sobre el tema de las proyecciones de Naciones Unidas que nosotros tuvimos a fines del año pasado? Tuvimos las nuevas proyecciones de 2019, pero sin esto, ¿no? Habrá ¿qué es lo que, no sé si tenés información o una opinión, qué es lo que te sugiere esto como un desafío también para las proyecciones de mortalidad en lo que viene, ¿no? Bueno, esas son mis preguntas y voy a ir recolectando algunas observaciones para algunas preguntas de personas que se están anotando acá en el chat. Bueno, no sé si quieres que te vaya contestando enseguida y luego... sí, prefiero eso y vamos dando la palabra. Bien. Voy a tratar de ser corto para no... Perfecto. Aunque dicen que uno nunca debe decir eso porque siempre termina hablando de más. Bueno, en primer lugar, en realidad, deberíamos poder medir bien los efectos directos. Es decir, necesitaríamos saber cuántas muertes ocurrieron por personas que tuvieron el COVID. Y tenemos que seguir insistiendo para recolectar bien esa información y hacer todo lo que haya que hacer para mejorar la calidad de esa información. Eso es fundamental. Ahora, como justamente en muchos países tenemos deficiencia con eso, es por ahí que ha aparecido el interés de medir la sobremortalidad como una forma de medir el impacto del COVID sin que tengamos la deficiencia del sistema de recolección de datos de COVID. Ahora, primero, esto lo podemos hacer solamente en países que tienen buenas estadísticas, que es un seguimiento oportuno, es decir, sabemos muy rápidamente cuántas muertes ocurren en el país, sabemos las causas de las muertes y podemos hacerlo. Pero la complejidad de eso es que lo que sabemos es, lo que tenemos es un paquete, básicamente. Obviamente, si fuéramos a analizar las causas, y muchos países van a definir, vamos a tener una mejor definición de la causa de muerte, una categoría para el COVID. Yo no estoy tan seguro que en este año
en la mayor parte de los casos vamos a poder distinguir la muerte por COVID o no COVID en las estadísticas vitales tan fácilmente. Por lo tanto, no vamos a poder distinguir y saber exactamente cuál es el efecto indirecto. Eso es la complejidad. Yo creo que es algo sobre lo que tenemos que seguir trabajando. Creo que en la medida en que tengamos más información sobre algunos casos, por lo menos, que nos permitan determinar, algunos países que tengan mejores datos, nos permita determinar esa composición, sería importante. Pero la verdad es que no tenemos una forma todavía clara, definitiva, de diferenciar efecto directo e indirecto de una manera que podamos decir, estos son datos verídicos. Estamos en el proceso de aproximación, pero yo creo que en ese proceso de construcción vamos a llegar a algo, sobre todo cuando tengamos datos de múltiples países en que podamos ver las similitudes y las diferencias. Con respecto al impacto de las proyecciones, todo depende del impacto en la mortalidad. Claramente va a haber un impacto en las proyecciones en la parte de las personas mayores. No creo que haya un impacto muy grande por el hecho de la mortalidad en la población muy jóvenes. No creo que eso va a impactar notablemente porque la sobremortalidad de COVID en las edades más jóvenes no va a ser tan importante como para tener un impacto sustancial. Yo creo que eso va a ser la mayoría de los países. Yo creo que el impacto en la proyección puede venir por otras vías también. Por ejemplo, en qué medida se han cambiado los patrones migratorios y cómo esos cambios pueden o no afectar no solamente la composición de la población, especialmente cuando vamos a trabajar con proyecciones desagregadas a nivel regional o de provincias o como sea, vamos a tener un efecto importante. Y también por el efecto de la fecundidad, aunque no sabemos todavía muy bien, y sobre todo va a ser en países con fecundidad aún relativamente elevada, donde tal vez el no acceso a anticonceptivos podría ser un impedimento y traer embarazos no deseados y por esa vía aumentar ligeramente la fecundidad. Pero todavía no conozco mucho de estudios que se hayan hecho en términos de cómo se ha afectado la distribución de anticonceptivos, por ejemplo, en África, que seguramente sí, pero no sé en qué medida y en qué medida podría estar afectando. Depende también del tipo de anticonceptivo que las mujeres usen, si es de corto plazo o de mediano y largo plazo. Muchísimas gracias, José. Tengo anotadas a Victoria Maceo. Victoria. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Sí. Bueno, bárbaro. No, pues estoy mirando todo a través del teléfono. Pero escuchen, yo quisiera hacer una pregunta, doctor Guzmán, me gustó mucho su charla y yo estoy trabajando con algunos datos ahora, tanto de Argentina como de Ciudad. Entonces, lo que yo estaba pensando con el tema, y es muy cierto, o sea, la mortalidad es mucho mayor, es como una J costa mucho mayor en los 80, pero todo lo que tiene que ver con la confirmación, o sea, la tasa de confirmación es mucho más alta en las edades jóvenes. Entonces yo me planteaba con el tema de esperanza de vida, porque la calidad del dato, bueno, nosotros en Argentina las estadísticas las tenemos después de un año, o sea, todavía no tenemos ni las estadísticas de 2019. Lo que sí tenemos son los casos que van dando las bases estas. Pero lo que yo estaba pensando, sobre todo porque las muertes afectan a la misma población que afectan las respiratorias, la mortalidad por enfermedades respiratorias, que son muchísimas. Entonces yo pensaba, ¿cómo podemos saber hasta después de casi 2 años si realmente estas de COVID no ocultan otras muertes que por respiratorias podían haber ocurrido lo mismo? Entonces, ¿puede llegar a incidir tanto el COVID si la mayor parte de los casos, la mortalidad, por lo menos en Ciudad, está en un 27 por mil? Y la letalidad está en 20 en el grupo de 80 y más. Pero ese grupo también la tenía en la respiratoria. Entonces, esa es mi duda. Nada más. Muchísimas gracias. Y un beso para todos porque yo no hablé antes. Saludos escritos. Bueno, gracias, Victoria. La verdad es que yo creo que sería muy bueno conocer más detalles de la información sobre, especialmente en Buenos Aires. Ojalá que no hubiera que esperar 2 años para tener la información del registro vital y tal vez, y esa es una de las cosas también, hemos estado trabajando mucho por el lado de ser receptores de datos
Y creo que esto nos ha enseñado que tenemos que hacer mejor network con la gente que recoge los datos. Y estoy hablando de cosas tan concretas como ser amigo de esas personas. Tenemos que acercarnos, tenemos que llegar a esa gente porque en muchos casos ha habido casi que un bloqueo. No sabemos cómo llegar a la gente que produce el dato. Y yo creo que tenemos que hacer más para convencer la importancia de dar esa información a los centros de investigación. Si no se quiere difundir por alguna razón o hay razones de política de por medio, eso no debería impedir que los investigadores tengan acceso a esa información. Lo que dice con respecto a eso, es importante poder tener esa información de las enfermedades, por ejemplo, diferenciando la enfermedad respiratoria, pero también otras, porque la verdad es que las complicaciones del COVID se están dándose a todos los niveles. Por ejemplo, el impacto que tiene con la parte cardiovascular o enfermedades renales. De hecho, una de las secuelas más importantes que se ha estado estudiando es el impacto en la función renal, que queda muy afectada, aparte de la memoria, que son dos componentes importantes como parte de la secuela del COVID. Entonces, yo creo que es importante, ojalá que pudieras tener acceso a esa información, sería tremendamente importante. Hay otra pregunta de Diego Iturralde. Diego, ¿querés hacerla la pregunta, por favor? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Un saludo desde Sudáfrica. Una pregunta para usted, profesor Guzmán. Quiero pedirte qué consideras el impacto de COVID sobre migración en la región de Latinoamérica en lo general. Gracias. Bueno, la verdad es que no te puedo decir tanto de eso. No me atrevería a avanzar demasiado sobre eso porque no he dedicado mucho tiempo a estudiar el impacto en la migración. Pero lo que sí te puedo decir es que claramente hay impacto por varias vías. Uno es el impacto, y hablemos de la migración internacional en primer lugar. Uno es el impacto que tiene que ver con el cierre de fronteras. Eso ha cerrado la movilidad así, de momento. O sea, simplemente no puede llegar ningún avión de aquí y de allá. Eso ha restringido. En muchos casos había un proceso de migración. Por ejemplo, Chile estaba recibiendo muchos migrantes. Son procesos que se detienen. Yo creo que esto, como decía al principio, copiando la palabra de McKinsey, hay un reseteo de los procesos migratorios, como de todos los procesos con el COVID. Las posibilidades de viajar, por ejemplo, la migración hacia Estados Unidos ha estado tremendamente afectada por lo que tiene que ver con el COVID. Es como si se hubiera detenido procesos que estaban en marcha. Algunos de ellos siguen, pero sigue todavía muy, muy disminuido. El otro factor importante, que no es tan directo y no es tal vez tan a corto plazo, es el impacto a nivel económico, a nivel de las economías. Muchas economías latinoamericanas que han sido las más afectadas por el COVID están teniendo dificultades y eso va a generar problemas de desempleo. Y cada vez que hay un problema de desempleo grande, los países se vuelven más reticentes a aceptar migración internacional. Y por tanto, la flexibilidad que podía existir antes del COVID, yo no creo que va a existir de la misma manera ahora en los próximos meses. De tal manera que yo creo que sí va a haber un reseteo. Hay un reseteo y va a seguir habiendo de la migración internacional debido al COVID. El otro aspecto que tiene que ver con la migración interna es un poco más difícil, pero yo creo que también hay un impacto importante. Con esto de no ir a la oficina y uno quedarse en la casa, hay una completa revalorización de lo que es la capacidad de uno trabajar independiente. En la parte es buena, porque obviamente, claramente que a todos nos falta la interacción. Pero por otro lado, de repente decimos, bueno, no está tan mal quedarse un día en la casa, 2 días o 3 días, incluso 4. Yo puedo trabajar aquí y si un día voy a la oficina. Eso implica una movilidad diferente. Eso implica de que ya personas que tenían que trasladarse de una ciudad a otra porque su trabajo estaba en la otra ciudad, posiblemente ahora va a estar va a ser mucho más factible para esas personas permanecer en su lugar donde están y no tener que moverse. O sea, eso puede disminuir la movilidad interna en ciertas circunstancias, por lo menos la movilidad interna ligada al trabajo. Así que yo creo que me parece sumamente importante tu pregunta y creo que es algo en que también tenemos que poner el foco, porque va a haber un cambio tremendamente importante. Y agradezco mucho, Diego, nos habíamos interactuado por
LinkedIn, pero ahora qué bueno que hayas participado en esta conferencia. Muchísimas gracias, Diego, José Miguel. Bueno, tengo una intervención de Leandro González. Leandro, estás muteado. Gracias, encantado, José. Solo era para comentar que en el caso de Argentina estamos observando que hay un impacto de la mortalidad a edades más jóvenes en las provincias menos desarrolladas como Chaco y Jujuy, que están ubicadas en el noreste y norte argentino. Entonces, podemos esperar allí un impacto en la esperanza de vida mayor que lo que podemos observar en la capital argentina. Solo era un comentario que compartía por escrito. Bueno, gracias por esa información. Y una de las cosas que justamente no mencioné, pero que me viene a la mente ahora que tú hablas de eso, es el hecho de que efectivamente una de las razones por las cuales el impacto del COVID en la esperanza de vida al nacer no es tan alto en muchos casos, es sencillamente porque afecta más a las personas mayores, que es donde ya el tiempo que le queda para vivir es mucho menor. Entonces, sería bueno dar seguimiento a esos datos que menciona de Salta y Jujuy y ver qué está pasando y por qué, y calcular tasas y ver si también eso que se observa con el número de casos también se puede validar con el hecho de que sean tasas efectivamente mucho mayores y tratar de ver por qué estaría pasando eso, porque en principio el riesgo de muerte es mucho menor, entre otras razones porque hay mucho menos comorbilidad en la población de jóvenes. Gracias, José. Okay. Bruno Ribota. Hola, muy buenas tardes a todos los colegas. Realmente muy grato verlos a todos y todas. Y bueno, felicitar a José Miguel por la excelente exposición que nos brindó. Realmente muy agradecido, digamos, por compartirnos todo este conocimiento que se va generando a propósito de esta pandemia. Yo me gustó mucho en la exposición el foco que se hizo con relación a la producción de datos. Creo que por un lado tenemos de por sí en nuestra región fuentes de datos que son incompletas por uno u otro problema. Asimismo, nos sorprende a los que, tanto productores como usuarios de los datos, porque se está poniendo en evidencia que no estábamos preparados para captar información sobre este tipo, ¿no? Hay una falencia allí. Y sumaría un tercer factor que tiene que ver con todas aquellas fuentes de datos de carácter presencial que están pasando a ser postergadas por la pandemia. Por ejemplo, encuestas o censos que no se están pudiendo levantar porque, bueno, justamente hay restricciones en términos de movilidad de las personas, de los encuestadores, para concretarlas, para levantar la información. Todo esto me llega a pensar en ese gran desafío que va a ser repensar las fuentes de datos a posteriori, ¿no? Como por ejemplo, en modificaciones que se incluyan a fuentes de datos existentes para captar algo de lo que es la pandemia. Por ejemplo, algunas preguntas en encuestas que ya existen o incluso en censos de población y vivienda. Entonces yo quería preguntar básicamente si ya se conocen iniciativas que estén sistematizando estas modificaciones o cambios en las fuentes de datos, o incluso la creación de fuentes nuevas de datos, ¿no? Sí, bueno, Bruno, gracias por intervenir. Así aprovecho de para verte. Espero que todo esté bien por allá. Bueno, muchas gracias por tu comentario y tu pregunta, que es tremendamente importante. Bueno, claramente, como mencioné, tiene que haber un esfuerzo especial por mejorar la recolección de datos y tenemos que ser mucho más activos en volvernos actores de ese proceso y no pasivos usuarios de datos. Eso sería mi primer mensaje. Con respecto a lo que dices, efectivamente así es. Yo hasta hace poco trabajaba en el proyecto de la encuesta demográfica y salud, trabajado por 7 años ahí. Y bueno, en este momento prácticamente todas las encuestas que estábamos haciendo se detuvieron. No pudimos seguir haciendo las encuestas, sobre todo porque muchas de las encuestas demográficas y salud tienen un componente de biomarcadores, hacemos colecta de sangre, test de malaria, hepatitis B, incluso en Liberia estábamos haciendo uno sobre anticuerpos de Ebola, y todo eso tuvo que detenerse. ¿Hacia dónde estamos avanzando en eso? Bueno, yo creo que en primer lugar hay un interés de pensar que vamos a volver
a poder volver a las casas. Justo hoy me inscribí en un seminario que va a tener lugar creo que la próxima semana, que va a tratar exactamente ese tema. ¿Cómo y cuándo podremos volver a los hogares a recolectar datos? O sea, me llamó la atención, pues yo digo, bueno, siempre hay alguien que se le ocurre algo que uno está pensando. O sea, hay una preocupación. A mí me preocupa especialmente el caso de los censos, porque estamos en el 2020. 2020 es el año alrededor del cual la mayor parte de los países del mundo hacen sus censos. Todas las oficinas estadísticas con las que yo estaba trabajando en África se pararon, se detuvieron. Los censos que estaban previstos se detuvieron. No sabemos, no se sabe cuándo se van a hacer. Posiblemente se hagan el año próximo, pero hay otro tema, que es el tema de los recursos. Los organismos internacionales que financian los censos ahora están empeñados en dar su dinero para todo lo que tiene que ver con el COVID, la recuperación. ¿Cuánto de eso se va a dar para censos? A lo mejor, tal vez es el contrario. A lo mejor justamente por eso, el organismo internacional va a decir, es que hoy más que nunca necesitamos de los censos. Yo espero que sea esto segundo y no lo primero. Pero claramente tenemos un reto fuertísimo, porque sin censo no vamos a poder hacer muchísimas de las cosas que podríamos hacer. Por ejemplo, hay muchas organizaciones a nivel global que están haciendo ya mapeo a nivel de combinando datos de población, datos de medio ambiente, datos de enfermedades, y están usando datos de proyección de población a nivel de áreas geográficas menores que vienen con datos antiguos al 2010. Y luego siguen sacando unas maravillosas conclusiones, pero sobre la base de datos muy limitados. Entonces tú tienes toda la razón, hay una preocupación con respecto a cómo vamos a retomar el tema de los datos convencionales, especialmente los censos. Incluso los registros administrativos han estado afectados. La gente que hacía los registros, que trabajaba, se quedaba en sus casas. ¿Cómo iba a ser un trabajo online? La mayor parte de los casos en nuestros países trabajan con papeles, con documentos. Bueno, no solamente allá, en Estados Unidos hay todavía sistemas que funcionan con papeles, aunque le parezca imposible. La otra cosa que yo creo que es un proceso interesante es lo que está pasando con fuente innovadora de recolección de datos, que ya venían algunas de ellas, sobre todo en más países desarrollados. Por ejemplo, que la recolección de datos a través de teléfono, a través de mensajes de teléfono, o a través de movilidad, por ejemplo, a través de la información que tiene Google sobre el movimiento de la gente y cómo puedes tú medir movilidad, o de las compañías de teléfono también para ver los logs de los teléfonos celulares. Piensa tú que en África en este momento, en Senegal, en las zonas rurales, aproximadamente un 95% de las familias tienen acceso a un teléfono celular en zonas rurales. Entonces estamos hablando de un cambio realmente sustancial, de una posibilidad de usar eso como un instrumento. Recientemente vi un trabajo presentado por una persona que trabaja en MacPlan acerca de avisos de Facebook para recolectar información sobre la parte de, creo que era sobre la parte de planificación familiar, con todas las deficiencias que sostiene. Entonces hay un desarrollo muy grande en este momento para el desarrollo de metodologías que funcionen, y sobre todo con un énfasis muy grande en la parte del muestreo probabilístico, porque una de las mayores deficiencias es cómo hacemos esos datos relevantes para, o sea, en el sentido de que sean válidos, que representan, de qué estamos hablando, de qué población estamos hablando. Entonces, ya ha habido un avance también muy grande en eso. En este momento, por eso, los muestristas, la profesión de muestrista ha tenido un revuelo muy grande ahora. Es como si todos necesitamos un muestrista ahora, porque la preocupación por usar estas fuentes novedosas tiene que ser basada en tener un buen muestreo y usar todas estas cosas que tenemos en ese nuevo muestreo. Así que yo creo que lo que nos está presentando también, que este reto nos presenta un desafío y una oportunidad. Y es la oportunidad de salir de nuestra zona de confort y comodidad de nuestros métodos convencionales y lanzarnos con todo, porque no tenemos mucho tiempo, a todo el aprovechamiento de cualquier modalidad de recolección de datos. Conversaba con un colega del Fondo de Población hace unos días. Yo decía, oye, ¿qué tipo de cosas necesitan ustedes en este momento? Y él me dijo, de la manera más directa, me dijo, necesitamos datos del terreno. Ya no queremos que nos vengan con modelos globales que lo estiman y lo calculan todo. No, quiero saber qué está pasando ahora en el terreno.
cualquier forma que tengamos de recolectar los datos del tema que estemos analizando, de cómo los niños están atrasándose o progresando con el uso de método online, ya que no pueden ir a las escuelas, hasta el impacto que tiene en la salud por el hecho de las personas mayores no poder haber y seguir con sus citas médicas, hasta de lo que tiene que ver con cómo, digamos, la interacción social está proyectando y está provocando mayor soledad, aislamiento, y cómo eso puede tener impacto en la salud mental, en el consumo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos de opioides, el consumo de sustancias, de pastillas para dormir o de cualquier de este tipo de producto. Es decir, estamos con el mundo frente a nosotros y con el conocimiento y la capacidad que tienen los sociólogos, economistas, los demógrafos que han trabajado el tema de población para lanzarnos esta nueva aventura con toda la energía para poder aprovechar esto como la gran oportunidad que tenemos. Ya no tenemos la oportunidad que tuvimos hace 20 años de que estuvimos viviendo la transición demográfica mientras pasaba por nuestros ojos. Ahora estamos viendo otro proceso y yo creo que este es un momento de eso. Este es un momento de sacar energía, de buscar, de asociarse, de trabajar junto con equipos, con gente con la que uno no ha trabajado normalmente, que van desde ingenieros a economistas, sociólogos, matemáticos, físicos, y tratar de ver cómo la perspectiva que podemos ofrecer nosotros es única, lo mismo que la que ellos tienen. Y creo que una de las cosas que cada vez descubro más como demógrafo es que donde más me quieren es donde menos me conocen. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Donde lo que yo puedo aportar le encuentran un valor mucho mayor, es en esos espacios de grupos que no están expuestos a la demografía y de repente descubren lo maravilloso que es este mundo y lo que uno puede aportar. Yo creo que a veces tenemos que hacer nosotros de vuelta el proceso, es decir, en este momento en que consideran que la profesión del científico de los datos es la más sexy del planeta, nosotros los demógrafos somos científicos de los datos y debemos sumarnos con energía a ese grupo y trabajar. Es una oportunidad la que tenemos, aprovechémosla. Genial, José Miguel. Bueno, tengo muchas intervenciones, pero vamos ya a las finales porque estamos pasados, nadie se va, todo el mundo está aquí, está muy bueno eso. Mariana, tenés algunas preguntas de YouTube, ¿no? Sí, tenemos algunas intervenciones, por ejemplo, Lucas López consulta acerca de si hay normativa internacional acerca del registro de las muertes. Él lo que quiere saber es si hay algún consenso con respecto a parámetros como para registrar las causas de muerte por COVID o que deban registrarse en otras, adjudicarse a otra afección. Hago una más y contesta todo junto por ahí. Después tenemos a Elian Balbini, que pregunta por el impacto de los indicadores demográficos en general y por la temporalidad, ¿no? ¿Por cuánto tiempo va a haber que esperar para tener estudios más precisos sobre el impacto del COVID en los principales indicadores demográficos? Y por último, un comentario de Carolina Zuccotti, que estuvo estudiando datos del área metropolitana de Buenos Aires y observa que en los municipios más pobres el promedio de edad de las muertes por COVID es menor. Esas 3 intervenciones, además de muchos saludos que seguramente José Miguel va a mirar después. Bueno, muchas gracias. Bueno, comienzo con la última, con respecto a lo que está pasando. Creo que es interesante porque mencionaban también el caso de Jujuy y Salta, de lo que está pasando con la mortalidad con la población más joven, y creo que sería eso interesante. Yo estuve tratando de ver si encontraba datos de infecciones y mortalidad por sexo de Argentina y no encontré mucho. Ustedes me dirán luego con Jorge, luego si me puedes contar por email de dónde consigo yo esa información, pero me parece sumamente importante. La otra pregunta es ¿hacia cuándo debemos esperar para el tema de digamos, para ver los efectos? O sea, en realidad los efectos los podemos ver inmediatamente, o sea, podemos ver lo que está pasando y eso es lo que ha ido haciendo. O sea, ha habido un seguimiento muy cercano. Yo diría que ya a los 2 meses de comenzar la pandemia, ya comenzaban a salir estudios en el área demográfica, todavía un poco medio, no tan lanzado, pero veo que cada vez hay un poco más. No hay tanto como yo me hubiera esperado, esa es la verdad. Yo estoy un poco sorprendido de que no he visto desde la comunidad demográfica tanto
en términos de los estudios, los impactos como yo hubiera pensado que iba a suceder. Pero bueno, la pregunta primera que le dejé para el final, perdón, ¿me lo puedes repetir? Que era la primera persona que hizo la pregunta. Estás muteada, Mariana. Ahí está. Ok. ¿Me escuchan? Sí. Sí, de repente se fue todo. Bueno, nada, cosas del vivo. La primera pregunta era acerca del registro, de los consensos internacionales para registrar los casos, digamos, para adjudicar los casos a una muerte por COVID o alguna otra causa. Bueno, la verdad es que hay acuerdos internacionales, que es la clasificación internacional de enfermedades, de cómo se registran, y tengo entendido que la Organización Mundial de la Salud ha agregado esa clasificación. Pero sabemos muy bien que en muchos casos cuesta que en los países cuando hacen cómo lo determinan que fue muerto por COVID o no fue muerto por COVID. Y eso tiene algunas dificultades. Yo creo que aunque podamos tener un cambio en la definición, incluir eso como una línea especial, un código especial en la clasificación de enfermedades, todavía no va a faltar mucho por hacer en términos de mejorar el proceso de cómo se llega a esa asignación de la muerte. Por otro lado, lo que no existe es una discusión no sobre cómo se registra en sí la muerte en el caso que registra, sino cómo se trata todo el proceso que lleva a la muerte y lo que implica registrar esa muerte, dar información sobre esa muerte. Por ejemplo, aquí tenemos en Estados Unidos el CDC, que tiene su registro, que va midiendo y comparando con el registro. Y tenemos Johns Hopkins, la Universidad de Johns Hopkins, que está siguiendo su propio conteo. Hay otras organizaciones que están haciendo lo mismo, pero no sabemos muy bien cómo están siendo contados. Entonces, sin embargo, esas organizaciones están teniendo un efecto muy grande a nivel público. Y no sabemos cómo comparar Johns Hopkins con CDC. Entonces, es una cosa que tenemos diferencia. No sé, un pequeño paréntesis, porque Jorge me dijo que iba a hacer una pregunta de proyección que tenía que ver con tú te referías a la proyección de población, no a la proyección de COVID. La proyección de población, efectivamente, el efecto, una reflexión sobre eso. Ok, perdón. Entonces, Mariana, puedes seguir. Bueno, no, a ver, mientras estabas hablando, obviamente generaste más cosas. Y Zulma Sosa, por ejemplo, observa los problemas que hay para la sistematización de datos, de registros, ¿no? De refunciones en varios países de la región durante los meses críticos, ¿no? Problemas de retraso, además, imposibilidad de la población de hacer los registros online en algunas regiones. Y luego Enrique Peláez acotó que, bueno, a propósito del comentario acerca de las áreas pobres, acotó que hay un trabajo sobre México, ¿sí? Donde también han visto mayores niveles de letalidad en los municipios más pobres y mayor incidencia en los más ricos. Bueno, nada, sigue generándose feedback, ¿no? Sí. Bueno, acá en Estados Unidos se ha visto claramente la sobremortalidad y la sobreinfección, si se puede decir así, en las personas de origen latino y en las personas de African American, como le llaman acá, claramente muy superior a lo que son los White American en términos del COVID, tanto en términos de tasa de infección como en términos de mortalidad. En el caso de la tasa de infección por latino es prácticamente 5 veces superior. En el caso de la mortalidad no es tan alto, es 10 veces superior, porque las comorbilidades en la población latina han sido tradicionalmente estudiadas y son menores que la de la población americana blanca incluso. Incluso he hablado de la paradoja de la mortalidad de los latinos en Estados Unidos, que la población latina en altas edades tiene una menor mortalidad que la población de origen blanco, que la población blanca de Estados Unidos. Pero ese proceso estaría borrándose ahora con el COVID, que estaría llevando la mortalidad de los latinos más alta, pero todavía no sigue habiendo la sobremortalidad apenas del 10%, apenas digo yo, comparada con
de la población negra, que es el 5 veces mayor, que es 500%. Bueno, siguen habiendo intervenciones, hay felicitaciones, José Miguel, palabras muy lindas en el chat, así que bueno, todo esto queda grabado, ya te haremos llegar todo el material. Bueno, quiero agradecerte en nombre de AEPA el haber aceptado y el habernos acercado este conocimiento invalorable. Y bueno, muchísimas gracias y espero que esto se repita más adelante y que tengamos estadísticas también para agregar y para hablar más sobre esta temática. Bueno, excelente. Muchísimas gracias y un gran agradecimiento verdaderamente de toda la asociación y de todo el grupo que ha participado. Bueno, gracias a ti y a tu equipo porque han hecho algo que me parece fantástico y es dar la oportunidad para que podamos conversar y discutir esto. Aquí nada está terminada, aquí nada es definitivo. Este es un proceso y mucha de la información que yo he ido recopilando, estoy tratando de hacer una actualización, pero hay que estar siguiendo continuamente. Prácticamente debería dedicarme prácticamente a esto y no puedo, pero bueno. Me diste la oportunidad también de ponerme más al día con esto, de trabajar un poco más y de entretenerme, porque no hay cosa que me entretenga más que la demografía. Lo siento decirlo. Muchas gracias a todos y que pasen buenas tardes y cuídense, usen máscara y cuiden en su acercamientos sociales, maximizándolo, pero cuidándose. Un abrazo a todos. Bye bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias, chao, chao. Bye bye. Gracias, chao. Gracias, nos vemos en la próxima. Hasta Gracias. pronto, gracias, un gusto de verlos. Hasta pronto. Gracias, un gusto. Bravo, Epa, saludos. Gracias a todos. Saludos. Saludos.